Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo están para todos? Bueno, buenas tardes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un gusto estar con ustedes hoy. Y vamos a empezar. Bueno, y me tocó hacer la clase más temprano porque ya son los últimos días de Ramadán, entonces estamos tratando de ir a la mezquita y pues como vivimos un poco lejos es complicado hacerlas por la tarde y luego salir a la mezquita. Entonces vamos a empezar. Bismillahirrahmanirrahim. Todas las bendiciones son para Allah. Que Allah bendiga a su profeta y último mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y todo aquel que le siga de la manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Salam aleikum, hermana Alguita. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es cómo crear umma. Lo primero que tengo que decir es que a pesar de la definición tan bonita que vimos de umma ayer la voy a repetir. Esta definición la da el doctor Ismail Rahim en su libro Tawhid, dice umma, cuerpo corporativo, orgánico, cívica, que no se limita a la tierra, a las personas, la raza, la cultura. Es universal, total y responsable en su vida corporativa y en la de cada uno de sus miembros, e indispensable para el logro de la felicidad de cada hombre en este mundo y en el próximo, por cada actualización de la vida de la voluntad divina en el espacio-tiempo. Ayer hicimos una explicación un poco más profunda de qué significaba esta descripción, pero digamos que esto es una descripción también muy etérea, ¿no? Entonces nosotros hablamos de la umma musulmana y nos imaginamos cosas como la umma musulmana y decimos yo pertenezco a la umma, pero realmente es algo que está muy en el aire y que no tenemos concreto. Entonces lo que vamos a ver hoy precisamente es cómo esa umma se puede concretar o cómo, digamos, vamos a lograr. Entonces, lo primero es que como tenemos el principio de universalidad, nosotros hablábamos ayer de que la UMA es para todos, ¿cierto? Y que los beneficios de crear una sociedad islámica son para musulmanes y no musulmanes también. Entonces, y que es nuestro deber como musulmanes crear esta sociedad y que esto va anudado a la ética del hacer. Lo primero que tenemos que hacer es saber es que la UMA se crea en todas partes. No hay que esperar a estar en países de mayoría islámica o no hay que esperar a estar en unas condiciones mejores o que mejore mi Islam o que mi Islam esté al punto, cualquiera que sea lo que creas que se define así o que voy a esperar a que mi Islam esté perfecto o voy a esperar a alcanzar el Ihsan para lograr hacer no. La umma es parte del trabajo del ihsan del Islam. El ihsan es el estado de excelencia al que debe aspirar el musulmán. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a esperar a ser mejores musulmanes para ser umma, eso es incorrecto. En el momento en que nos hacemos musulmanes, nuestro deber para con la voluntad divina, que es parte del tawhid, y es decir, que es parte de nuestra creencia, es hacer umma.
Y esto es importante que lo sepan porque hacer umma es un deber de todo musulmán, desde el musulmán, digamos, fásico, que es el musulmán, digamos, como un poco que no practica, que tiene muchos defectos en su personalidad, incluso un musulmán que toma o que juega juegos de azar, por ejemplo, hasta el musulmán más, digamos, hasta los sabios más grandes, ¿sí? Todos y cada uno tienen la obligación de crear umma y esta obligación genera un bienestar social. Entonces primero vamos a hablar de la mezquita. La mezquita es el centro de no solo de reunión, sino es el centro espiritual de los musulmanes. Allí nosotros no solo nos reunimos a hacer cultos, sino que también debemos reunirnos a aprender, a estar en compañía de los ángeles, porque esto es algo muy importante. Nosotros casi siempre no estudiamos los beneficios del mundo del oculto cuando estamos en la mezquita. Entonces hay gente que dice, no, es que yo a la mezquita no voy porque os perderé el tiempo. No, el hecho de que tú estés sentado en la mezquita te da bendiciones, entonces no estás perdiendo tu tiempo al estar en la mezquita. Nosotros tenemos esta idea de la productividad en los espacios compartidos, en los espacios comunales. Entonces, que si no estás en clase, que si no estás haciendo algo, que si no hay una actividad, entonces no sirve. No, la mezquita es un espacio también de contemplación y de reflexión. Por ejemplo, una pareja, se pelean, él se va de la casa dando un portazo. El espacio ideal para que se fuera a pensar qué fue lo que pasó, la mezquita. A pedir un consejo de qué fue lo que pasó, la mezquita. Y estamos hablando de un problema de pareja, un asunto de pareja, ¿verdad? Esto es muy importante porque nosotros la mezquita la vemos también de manera utilitaria. ¿Qué me da la mezquita? ¿Qué me puede proveer? Es que mi mezquita no hace clases, es que mi mezquita no hace no sé qué, es que en mi mezquita no organizan. Pero muy pocas personas dicen, es que yo no participo en las actividades de la mezquita. O es que yo reconozco que yo no asisto lo suficiente. O yo nunca he propuesto nada, por ejemplo. Entonces la gente me dice, no, es que en la mezquita no dejan hacer nada. Eso toca todo con permiso. Toca pedir permiso y uno no sabe ni a quién pedirle permiso. Pero lo cierto del caso es que se están refrenando porque no han propuesto ni la primera cosa y simplemente han escuchado que a otros que tuvieron esa experiencia de negación del espacio lo están replicando. Entonces, primer paso, la mezquita. Para crear humo es necesario aportar a la mezquita y no estoy hablando económicamente. La presencia nomás es un aporte. Muchas veces en América Latina se hacen grandes actividades en la mezquita, se hacen congresos, se hacen charlas y llegan un núcleo de 15, 20 personas, cuando en la comunidad hay más de 1000. Entonces, sí es necesario comprometernos con nuestra mezquita a asistir, a proponer, a hacer. ¿Que es que mi mezquita solo abre los viernes para el jutba? Bueno, pues vaya el viernes para el jutba, nadie le está diciendo que vaya otro día, vaya el viernes para el jutba, ¿sí? Entonces, es que la mezquita hay mucho chisme. Miren, en todas las mezquitas y centros comunitarios del mundo hay chismes. Eso es algo que debemos asumir y trabajar por mejorar. El aislamiento o el aislacionalismo que estamos practicando en nuestras pequeñas comunidades latinoamericanas van en contra de la voluntad divina, porque si el primer paso para generar umma es asistir a la mezquita y tú no estás cumpliendo con eso tan básico, no estás cumpliendo la voluntad divina. ¿Listo? Les voy a decir una cosa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ana María. Les voy a decir una cosa. Ir a la mezquita es como ir al colegio. Yo estuve en un colegio público donde habíamos 50 estudiantes por salón. No me gustaba, ¿sí? No tenía biblioteca. Tenía muchas cosas malas. Entonces, siempre está el grupito de niñas así de 3 o 4 que arman problemas. Está el grupito de niñas chismosas. Está en el grupito de niñas que lo que quieren es conseguir novio, ¿verdad? Entonces, pero uno iba al colegio. A uno pues, probablemente no le gustaba la arepa que vendían en la cafetería del colegio a la hora del descanso, o no le gustaba que tocaba hacer fila en la hora del descanso, o no le gustaba que no tocaba hacer fila y todo era muy terrible. Entonces, ¿qué pasa? Uno no podía decir, no, es que a mí no me gusta la arepa del descanso, yo no vuelvo al colegio. No, es que al colegio hay que ir, punto. Es así de simple. Lo mismo pasa con la mezquita. Entonces, por ejemplo, en ciudades grandes como esta, Ana María dice que no voy a la mezquita por múltiples factores. Por ejemplo, para las que somos mamás, es muy complicado estar yendo a la mezquita todo el tiempo porque son desplazamientos muy grandes. Yo personalmente tardo hora y media y si hay trancón hasta más en ir a la mezquita.
y tengo que coordinar además con mis hijos o con quien me los cuide o si me los llevo, o bueno, como todo un tema. Y yo comprendo que las que son mamás también sufren lo mismo. Los hombres tienen el problema de los hombres y mujeres tenemos el problema de los horarios laborales, ¿no? Que salimos tipo 5 6 y si hacen las actividades por la tarde, pues ya no hay opción de asistir y cosas por el estilo. Entonces, para esto vamos al punto 2. Si usted no tiene mezquita en su lugar de vivienda, porque esa es otra de las realidades, o simplemente no puede asistir, digamos gente que vive pero que realmente no le da el tiempo para asistir, es necesario que empiece a manejar una microhuma. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de manejar manejar microhumas. ¿Qué son microhumas? Son componentes de la UMA que debemos empezar a tejer. La UMA es como una gran red, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos puntos de unión entre esa red. Y esos puntos de unión tienen que estar conectados de alguna manera con otro. Si un punto de unión se rompe, pues crea un hueco en la red. Eso es lo que está pasando con la UMA. Entonces, Ana María dice, son muchas cosas, principalmente el trabajo. Sí, el trabajo es fundamental y además porque en los países de minoría islámica el viernes no es libre y el sábado tampoco, entonces queda el domingo no se hacen actividades. Entonces el asunto es que si todos somos partes de esa red tenemos que encontrar alternativas. Primera alternativa, generar microhumas. ¿Qué son microhumas? No puedo ir a la mezquita por diferente. Primero, si puedo ir a la mezquita, voy. ¿Sí? Segundo, no puedo ir a la mezquita porque hay muchos factores en mi vida que me lo impiden y son factores que están fuera del rango de mis manos. Entonces yo necesito crear tejido, yo necesito crear una microhuma. Lo primero que necesito es un grupo. Es diferente que tú como musulmán o musulmana no vayas a la mezquita y otra cosa es que ni te conozcan en la comunidad, ni sepan quién eres, ni nunca jamás de los jamases participes en nada. Eso son dos cosas muy distintas. Entonces, para generar una microhuma, lo primero que tenemos que hacer es llamada. Llamada es un grupo de 3. ¿Qué es este grupo de 3? Mire, nosotros tenemos que superar el discurso de que somos una comunidad hippie, en donde todos nos amamos, en donde todos nos queremos. No, es posible que tú te encuentres con una musulmana que te caiga mal o con un musulmán que te caiga mal. Eso no quita el hecho de que sigue siendo tu hermano en el Islam. Entonces, cuando nosotros buscamos este llamada, necesitamos buscar 2 personas más, aparte de uno mismo, con las que se relacione bien, con las que tenga afinidad de muchas cosas, de lo que sea, de cocinar, de lo que pueda hacer, ¿verdad? Sí, Ana María se ríe, pero yo tengo un dicho, nosotros somos musulmanes, no hippies. Entonces, hacer llamada te va a servir para hacer actividades islámicas en tu casa o para empezar a generar un tejido islámico a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, ¿qué haces un almuerzo? Bueno, vamos a invitar a la amiguita y a la otra amiguita que son musulmanas y ya se volvió un almuerzo musulmán. Entonces, ese día, como estamos almorzando, se reza el duhur, se reza el asr, de pronto se reza el maghrib y terminamos, digamos, ganando bendiciones en nuestra casa, pero además generando un tejido. Entonces, la primera labor para el micromanaging de la UMA, el managing de la microhuma es generar una llamada. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de generar una llamada. ¿Con quiénes? Con gente, con otros 2 musulmanes. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no puedo ser yo y mi amiguita con la que nos llevamos bien? Les voy a explicar por qué. Porque tú y tu amiguita se llevan súper bien y resulta que son súper enérgicas cuando están juntas y recogen ropa y le llevan a la gente pobre, ¿cierto? Pero un día se pelearon por X o Y razón. Por una bobada además, y porque tú de pronto llegaste tarde a la reunión y ella te estaba esperando en punto, estaba como de mal genio y te dijo cosas que no te gustaron y se pelearon. Y entonces ahora, como ninguna de las 2 va a la mezquita, ¿verdad? O no hay mezquita, ya no se vuelven a hablar. Y el trabajo y toda la red que estaban construyendo se rompió porque no hay nada más ahí. Cuando son 3, esas situaciones no pasan, porque el tercero debe fungir de mediador. Digo debe porque no siempre lo hace, pero esa es la función de ser 3. Entonces, si uno y otro se pelea, el tercero no debe tomar partido por uno y hacer corrillo de 2 contra el que quedó solito. No, el tercero debe generar mediación entre los 2 de tal manera que se mantenga la relación de grupo.
este asunto de crear llamada es nuestra primera tarea. Yo sé que muchos de los que me ven por internet son súper antisociales, de hecho yo también lo soy, por eso el tema de internet es realmente por eso, ¿verdad? Porque pues uno no puede ir a la mezquita, no gusta ir a las actividades, entonces uno busca refugio en estos mundos virtuales. Y claro, se ofrecen clases por internet que además son súper cómodas de tomar en la casa, veo el video cuando puedo, tomo apuntes, vuelvo y veo, cosas por el estilo que no hay posibilidades en una educación presencial. Entonces, por lo regular cometemos el error de no tener llamada. ¿Mi esposo y yo somos llamada? No. Lo ideal sería que tú como mujer tengas un llamada femenino y el hombre como hombre tenga un grupo masculino, porque también está la vivencia de la feminidad sana y la masculinidad sana. Si los dos estamos juntos todo el tiempo, no hay espacio para ciertas cosas que suceden en la pareja. Entonces, si bien los dos con otro tercero pueden generar llamadas, sí, es verdad, pero lo más recomendado es que tenga cada uno su género. Que yo tengo un hijo ya adulto, y mi esposo y yo, los tres somos llamada, pues sí, pero es como una especie de trampa, ¿ven? Porque también la idea es que ustedes se relacionen con otro, entonces se hacen llamada dentro de la familia nuclear, pues sí, pero no, como dijo la reina de belleza. Entonces, el asunto de llamada, por ejemplo, la idea sería buscarle un grupito al hijo, para que él también, porque además la vivencia del Islam tiene que ver con la edad, ¿no? Entonces de pronto el que es joven tiene dudas, tiene muchas cosas que no les va a comentar a ustedes, como de relaciones sexuales, de pronto de tener novia y cosas por el estilo, que con un par de amigos musulmanes pueden relacionarse y generar un buen proceso. Entonces la idea es que sea un llamado acorde a lo femenino, lo masculino y de pronto rango de edad, si es posible. ¿Para qué? Para que esto nos obligue a salir de nuestra zona de confort. Si hacemos el llamado entre la familia nuclear, pues es práctico, es cierto, no está faltando, pero digamos que no es lo ideal. ¿Listo? Porque además la familia nuclear de por sí ya es un grupo, que tiene un líder además. Con el llamado, ¿qué vamos a hacer? Mire, la idea es que ustedes hagan de todo. Como estábamos hablando en la clase de Islam y cultura, el totalitarismo de la UMA es que, totalismo, perdón, el totalitarismo es otra cosa, el totalismo de la UMA es que todas las actividades están dentro de la UMA. Entonces no es un grupo de estudio, no es un grupo de leer Corán, no son las tres amigas que van a buscar hacer actividades sociales o los tres que se van a poner a hacer actividades en la mezquita. No es eso, son tres musulmanes que se reúnen a hacer cosas juntas con la intención de agradar a Allah. Entonces, por ejemplo, que se van a reunir a irse a ver el partido de fútbol, ahorita que estamos con el mundial. Entonces, que yo voy a invitar a mi llamada, ahí ya les estoy dando argumentos a los hombres, voy a invitar a mi llamada a ver el mundial. Entonces le toca a la esposa, sí, mi amor. Porque pues bueno, ya va por ahí. Entonces ella dice, no, yo voy a invitar, por ejemplo, a ver una película, o los muchachos, no, es que vamos a ir a ver cine, es que vamos a ir de pronto a un parque de diversiones, es que vamos a hacer una caminata. Todo eso es válido. Entonces la idea de la llamada no es que sea una cosa específica para los actos de adoración o para actividades que tengan relación directa con los actos de adoración, sino para todo tipo de actividades culturales y de uso de tiempo libre. Entonces, por ejemplo, un llamado no tiene que ser físico, puede ser virtual. Entonces, por ejemplo, yo con mi amiga que me llevo bien, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lecciones islámicas de Rosarito en Argentina, creo. Yo que con mi amiga que me llevo súper bien, ¿sí? Entonces voy a armar un grupito de 3 o 4 musulmanas, no más, ¿cierto? Para evitar, digamos, que se crezca la bestia, en WhatsApp, y vamos a compartir ahí. Hoy, ¿qué hicimos? Hoy me inventé una receta viendo el YouTube, me salió buenísima. Hoy se me quemó el arroz por estar hablando con ustedes. Porque la idea es generar interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un grupo para leer un libro y comentarlo. Todo ese tipo de actividades es válido. Y eso nos va a generar algo. Primero, nos va a obligar a salir de nuestra zona de confort. Segundo, lecciones islámicas me hace la claridad de que es en México. Yo juraba que era Argentina. Qué bueno que me aclaraste. Mucho gusto, hermano o hermana. Entonces, vamos a salir de nuestra zona de confort, nos vamos a obligar a pensarnos nuestro uso del tiempo libre y nos vamos a obligar a conocer gente, porque ese es un problema muy grande. Si tú vas a la mezquita, rezas y sales,
tú no estás conociendo tu gente. Entonces, por ejemplo, llegan momentos como ahorita que hay que pagar el zakat al fitr. A propósito, hago el comercial, tengo un muy buen video de zakat al fitr en el canal de YouTube de Academia Maktaba, se los recomiendo porque está específicamente pensado para conversos y para situaciones que enfrentamos conversos como es el madre solterismo. Entonces, tenemos que pagar el zakat al fitr y no tenemos idea a quién dárselo porque no tenemos idea de qué musulmán está en necesidad, ¿sí? Pasan actividades o pasan cosas chéveres, dieron cajas de libros gratis y uno, ay, yo no me enteré, pues claro, porque nunca estás conectado. Entonces la idea de hacer llamada es generar tejido social, que es una labor que tenemos que hacer para empezar a crear umma. Segundo, después de crear llamada, hay que crear actividades. Como ya les dije, las actividades no son solamente religiosas. Hay que generar buenos usos de tiempo libre, buenos usos de espacios sociales y apropiaciones culturales de espacios. Nosotros los musulmanes nos estamos volviendo muy visibles, ¿cierto? En toda América Latina, y eso responde a algo muy específico, y es que el Banco Mundial puso como uno de los objetivos del decenio, perdón, la integración de grupos de minoría religiosa dentro de políticas religiosas. Entonces, por toda América Latina se están haciendo políticas religiosas o políticas de libertad de culto o políticas como las llamen en sus países, y es muy importante que los musulmanes hagan presencia porque en esas políticas se deciden leyes y son leyes que nos pueden perjudicar o que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, específicamente hablando del caso colombiano, está prohibido taparse la cara por razones de seguridad, pero las mujeres musulmanas que quieran usar niqab pueden hacerlo con un permiso especial del Ministerio del Interior. Y eso fue un logro que se hizo a través de la política de libertad religiosa que hay ahorita en Colombia. ¿Y por qué se hizo eso? Porque había una mujer musulmana ya diciendo, oiga, de pronto alguna quiere usar el niqab y esto no se puede cambiar una ley porque es una ley de seguridad, pero se puede abrir un espacio a la diversidad. ¿Ven? Entonces son espacios, está hablando de espacios políticos, pero pueden haber muchos que se están abriendo en todas nuestras sociedades y que es importante hacer presencia. Y hacer presencia no solo quiere decir como irse allá a pelear, que es como la idea de la gente, sino también muchas veces participar. Por ejemplo, hay veces que hacen picnics colectivos, bueno, pues nos vamos con nuestro grupito de musulmanes para allá, para el parque, a que nos vean allá en velo y en batas, ¿verdad? Y no siempre tiene que ser para hacer dawa, uno a veces va porque quiere ir, no tiene que ser el objetivo de hacer dawa, que es como otra de las ideas que existen. Entonces, segundo, crear actividades de participación en lo que a ustedes les interese. Mire, les interesa el crochet, hagan un grupo de crochet. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay un grupo de costureras de La Paz hermoso que va por todo Colombia y hacen unos murales gigantescos y son 500 mujeres participando en esa vaina, es una cosa que me parece maravillosa. Bueno, júntense en ese tipo de cosas. O a usted le gustan las caminatas, pues váyase de caminata con su llamada, váyase de piscina, un plan de piscina con el llamada que ustedes armaron, pero creen algunas cosas para compartir. Y tercero, que es algo muy importante, es cuando ustedes estén haciendo las actividades, esto es una derivación de lo que de los otros dos. Cuando ustedes tengan un grupo y hacen actividades, eso va a generar inevitablemente preguntas. Entonces vamos a empezar a preguntar, ¿se puede ir a piscina? ¿Sí? O ¿es halal montar cicla? Me estoy inventando, pero ese tipo de preguntas surgen a raíz de querer hacer, y cuando uno quiere hacer, entonces empieza uno a preguntarse y a conocer más de su religión. Les pongo un ejemplo sencillo. Si hacemos una fundación, ¿eso es legal? O sea, eso sería halal para el Islam, tener una fundación que pague intereses, que de pronto pague impuestos a un Estado. Entonces, ¿es legal o no? Haram, halal o no halal. Son cosas que hay que preguntar, ¿ven? Entonces, como lo que yo les decía hace como en unas clases pasadas, yo tenía una mantilla que mi abuela usaba para ir a misa y ahora yo la uso de hijab, ¿eso se puede? Entonces, ese tipo de actividades les van a derivar en una serie de dudas que van a alimentar su Islam. Cuando ustedes están quietos, y aquí volvemos a lo de la ética del ser y la ética del hacer, cuando ustedes son musulmanes pero están quietos, ustedes no alimentan de manera correcta su Islam, o lo alimentan pero como con una dieta, muy poquito.
Entonces ustedes de pronto tienen una intención de aprender y aprenden de libros, aprenden de clases, pero el conocimiento práctico, el que se adquiere en el campo de trabajo, no está. Y ese es el conocimiento que nos va a enriquecer la vivencia cotidiana. Ana María dice algo muy importante, igual se hace dawa con la presencia del buen comportamiento. Sí, nomás, por ejemplo, las mujeres que usamos hijabs, las musulmanas que usamos hijab, nomás con el hecho de llegar ya hacemos dawa. Entonces, cuando nosotros empezamos a gestionar nuestra microumma, que es este grupo de llamada, y hacer actividades con nuestra microumma, puede que no vayamos a la mezquita, pero estamos generando acciones sociales para generar tejido social que deriva en la creación de la umma. Entonces, inclusive, estos grupos de llamada son experiencias muy bonitas porque llaman a los no musulmanes. Y a esto viene el ejemplo el ejemplo de Malasia. Mucho de la cultura islámica de Malasia se ha desarrollado por movimiento propio. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, los malayos tienen ropa para hombres y para mujeres muy propia, tienen formas de usar el hijab también propias, tienen, o sea, es una cultura islámica diferente que uno la ve y uno enseguida dice, uy, estos son indonesios o malasios, pero eso ha sido un desarrollo cultural personal. Y eso no se dio a través de los sabios, eso no se dio porque, digamos, los sabios árabes les dijeron, mire, ustedes pueden hacer esto y esto. No, eso se dio fue porque ellos mismos, generando estos procesos de llamada personales, generaron procesos donde desarrollaban pilares culturales que derivaban en un buen uso de la umma para aplicación de su propia cultura. Entonces, por ejemplo, el color de los hijabs de Malasia, ¿sí? Es algo muy diciente porque siempre son muy coloridos, pero bonitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en ese hijab, tenemos que pensar cómo llegaron de usar el hijab, digamos, negro tradicional, que era el que llevaban los comerciantes, Malasia fue islamizada a través de los comerciantes, que era el ejemplo que llevaban los comerciantes a derivar en un hijab de este tipo de colores, que además es con unas formas de uso propio. Estos fueron desarrollos que hicieron las mujeres buscando adaptar el hijab a su propia cultura. Pero eso no lo hace una sola, eso lo hacen varios grupos de mujeres, ¿ven? Es muy interesante porque, por ejemplo, en Indonesia hay muchísimos grupos indígenas. Entonces, ¿cómo se ha logrado que grupos indígenas y musulmanes vivan en pequeños pueblos sin agredirse? Porque hay, por ejemplo, el asunto de la India entre musulmanes e indios y las guerras religiosas que han habido allí es muy preocupante. Pero en Indonesia no han habido este tipo de problemas, en especial en poblaciones pequeñas, y eso es muy curioso. Entonces, ¿cómo se ha logrado que hombres y mujeres estén en estas poblaciones pequeñas juntos, ¿verdad? Musulmanes y no se agredan. Bueno, pues eso se ha dado a partir de unos procesos de respeto mutuo. Entonces, por ejemplo, se han dado procesos en donde, en una cosa que me contaba un compañero maravilloso, era que en las cumpleaños de los pueblos, entonces el sábado, por ejemplo, era para los musulmanes, entonces los musulmanes hacían comida tradicional sin cerdo, repartían dátiles, rezaban en la plaza del pueblo, de pronto hacían algún baile si querían hacerlo, cosas por el estilo. Entonces los musulmanes tenían ese día y el domingo lo hacían los no musulmanes, ¿verdad? Pero de tal manera que no era que el sábado solo asistían musulmanes, no, el sábado era para los musulmanes organizarlo, pero asistían musulmanes y no musulmanes, de tal manera que en un pueblo los no musulmanes conocían la cultura musulmana. Y el domingo lo mismo, el domingo hacían los no musulmanes la celebración, pero también asistían los musulmanes para participar. Entonces son procesos que nosotros podemos aprender a retomar, pero que no se hacen solos. Para organizar en un pueblo una celebración tiene que haber un grupo de personas que se tomen eso. Y para eso vamos al siguiente paso, que es el liderazgo. Nosotros no es si queremos tomar el liderazgo en nuestras sociedades para conformar la umma. Como les dije al inicio de esta clase, la conformación de la umma y sobre todo estas microummas es obligatorio. Quien no esté participando en una, quien no tenga una, es necesario que empiece a gestionar su propia llamada. Ahora, ustedes tienen una bendición muy grande, es que como ya saben que eso es una obligación, tienen que cumplirla. Porque los que no saben, pues todavía están exentos por su ignorancia. Pero ustedes que ya saben que eso es una obligación,
es una tarea empezar a gestionar. Estas microhumas, estos llamadas inevitablemente se van a encontrar. Entonces tenemos un llamada chiquitico de 3, tenemos un llamada más grande que son 5 o 6, pero inevitablemente estas 3 que están haciendo alguna cosa divertida como una caminata, se va a encontrar con estas 5 que lo que se reúnen es hacer actividades sociales. Entonces inevitablemente los llamadas se juntan, no significa que sus trabajos se solapen o que se fundan, no, nuestra idea no es como, como un transformer, sumar todos los llamadas para hacerlos grandes, no. Si tú quieres seguir con tu llamada chiquito de 3 personas el resto de tu vida, está bien, ¿sí? Lo que importa es que estas llamadas se van a terminar encontrando en estos puntos de la red que les decía al principio y los trabajos van a encontrar sinergias. La sinergia es cuando dos actividades que son afines se suman para generar resultados mayores. Entonces, esta que están haciendo las caminatas y estas que hacen actividad social se juntan para una actividad y dicen, bueno, vamos a hacer una caminata en tal día que es el día para la prevención del cáncer y vamos a ir como musulmanas. Entonces para esta actividad se juntaron estos dos llamadas, hicieron la actividad y luego cada uno sigue su rumbo. Pero eso generó ¿qué? Generó que estas 5 se conocieran con estas 3, se relacionaran, encontraran puntos afines y de pronto alguna de estas 3 se va para el grupo de estas 5, una de estas 5 para este grupo o se crean nuevas relaciones interpersonales, ¿ven? Pero es muy importante que si nosotros no asistimos a la mezquita, tengamos un llamado. Ahora, si asistimos a la mezquita, también es importante generar un llamado, porque una vez llega a la mezquita, uno de los problemas es que la gente llega a la mezquita y se siente como un puntico. Entonces llegó a la mezquita, salam aleikum, rezó el saludo a la mezquita y ya, se quedó en una esquina. Y todos allá, bli, 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 güere, 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 güere. Y uno, ahí, ¿cierto? Claro, porque es que no tienes un llamado. Entonces es necesario hacer el esfuerzo de, hermana, salam aleikum, como es que es su nombre, qué pena. ¿Sí? Hermana, salam aleikum, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? No, yo veo, por ejemplo, algo que ha funcionado mucho es hacer las llamadas por zonas, sobre todo en ciudades grandes como México o Colombia. Entonces, yo vivo, por ejemplo, en Suba a compartir, yo vivo allí en Suba, bueno, nos juntamos, tenemos el WhatsApp y ya va creando esa relación interpersonal, ¿ven? Pues porque es más fácil por la zona geográfica. Entonces, esta era la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna sugerencia? El hermano Mohamed nos dice que Allah os ayude. Amén, hermano, sí lo necesitamos a veces mucho. Sobre todo las hermanas que usamos hijab. Entonces, para terminar les voy a decir 2 cosas. Primero, cuando armen un llamado, eso no significa que ustedes firmen un contrato de por vida. Yo siempre digo, nosotros entramos al Islam, no a un club social. Si ustedes tuvieron un llamado, eso es como los grupos de amigos, ustedes tuvieron un llamado chévere con el que trabajaron, pero una se retiró por X o Y razones o se fueron alejando, hay que construir otro nuevo. Eso es un proceso dialéctico, es un proceso que se renueva siempre, no es algo estático, como ya conseguí mi llamada, ya lo cumplí, no, hay que mantenerlo, hay que generarlo, si alguien se va, si quedaron solo 2, entonces tienen que volver a encontrar un tercero y así sucesivamente. Esto es muy sano para el corazón realmente. Y segundo, siempre el llamada hay que generar un líder, así sea provisional, así sea que usted lidera 2 meses, usted lidera 2 meses, porque cuando nosotros no tenemos un líder definido, todo se deja en el aire. Entonces, no se hace nada, yo no hago nada porque yo pienso que la otra es la que va a organizar. Pero la otra, como la que tiene casa bonita, de pronto debería ser la que invite a la casa. Pero es que como la otra es la que no tiene hijos, ella es la que tiene tiempo para hacer. Entonces la otra, y entonces todas son la otra. No, hay que definir. O sea, estamos hablando en que vamos a hablar con musulmanas y decirle, vamos a armar un llamada, somos 3, mínimo 3, si no son, entonces durante un mes tú vas a dirigir el llamado, haz lo que quieras, propon las actividades, proponlos o son las personas que están de pronto en el grupo de WhatsApp diciendo, hola, buenos días, me acordé de la familia, ¿no? Hola, buenos días grupo y el piolín, no, salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cómo les fue hoy, cómo va ese ayuno, por ejemplo, ahorita en Ramadán, cómo han estado con los niños, por ejemplo, que una tenía el niño enfermo, mira cómo has estado con él. Entonces esa persona tiene la
la carga, porque es una carga para el líder, de liderar precisamente, de generar interacción. Y por eso es una carga rotativa, no siempre debe ser la misma porque eso genera un peso muy grande y es algo que les recomiendo mucho a las lideresas y a los líderes de comunidades realizar, porque así ustedes pueden rotar el liderazgo un tiempo para evitar cargarse muchísimo y que eso los rompa o los digamos, los debilite como personas, como individuos. Bueno, hermanos, mañana tenemos la última clase, inshallah. Mañana vamos a hablar de ciencia en el Islam y cómo se coincide con el Tawhid. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden escribir, ahorita dejo en un comentario el número, pueden escribir ahí para agregarlos al grupo, que ahí estamos siempre publicando las clases y material adicional que entregamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que Dios los bendiga a todos y a todas.